Mi hijo de 8 años estaba sentado en el piso del baño, abrazando las rodillas, llorando tan bajito que al principio pensé que se había hecho daño. Hilo Rojo Stories. Cuando abrí la puerta, levantó la cara y me preguntó algo que todavía siento en el pecho cada vez que lo recuerdo. ¿Es verdad que tú no eres mi papá de verdad? Se me heló todo. La música seguía sonando en el patio, había vasos de plástico por todas partes, mi esposa estaba diciéndole a alguien que se fuera de la casa, y yo solo podía mirar a Tommy, que temblaba como si acabara de romperse algo dentro. No supe qué responder. Abrí la boca, la cerré, y en ese segundo entendí que una sola frase puede destrozar años enteros de confianza. Afuera, Julián, mi mejor amigo desde hacía 10 años, estaba borracho y gritándole a mi esposa que ya era hora de que el niño supiera la verdad. Eso fue lo que dijo. Como si hubiera hecho un favor. Como si no hubiera elegido el peor momento, la peor forma y la peor intención posible. Yo crucé el patio, lo agarré del brazo y lo saqué casi arrastrando hasta la vereda. Él se soltó y me dijo, riéndose de esa manera insoportable que tiene cuando ya está pasado de tragos, ¿qué, vas a seguir fingiendo? Si igual tarde o temprano se iba a enterar. Quise pegarle. No lo hice. Pero por primera vez en 10 años miré a Julián y sentí que no conocía a la persona que tenía enfrente. Para que se entienda por qué esto me destruyó, tengo que explicar algo. Yo tengo 34 años. Mi esposa, Valeria, tiene 32. Tommy no es mi hijo biológico. Es hijo de una relación anterior de ella, una muy mala, de esas que dejan más cicatrices de las que se ven. Cuando Tommy tenía casi 1 año, el padre biológico desapareció por completo. Sin llamadas, sin cumpleaños, sin pensión, sin nada. Yo conocí a Valeria poco después, y desde que Tommy aprendió a hablar, me dijo papá. Nunca se lo pedí. Nunca lo forzamos. Simplemente pasó. Yo estuve en sus fiebres, en sus noches con pesadillas, en su primer día de escuela, en la vez que se cayó de la bicicleta y me abrazó como si yo pudiera arreglarle el mundo. Lo enseñé a leer con cuentos de dinosaurios. Le hice maquetas del sistema solar a las 2 de la mañana. Aprendí a peinarlo mal cuando quiso dejarse el pelo largo por una caricatura. En todos los sentidos que a mí me importan, yo soy su papá. Pero sí, había una verdad pendiente. Valeria y yo ya habíamos hablado 1000 veces sobre cuándo y cómo contarle la historia completa. No queríamos mentirle para siempre. Solo queríamos hacerlo bien, con calma, con un psicólogo si hacía falta, y sin que se sintiera menos amado por saberlo. De hecho, estábamos en pleno proceso de adopción legal porque el padre biológico, después de años desaparecido, por fin había firmado la renuncia. Era algo enorme para nosotros. Íbamos a hacerlo oficial. Íbamos a ser, por fin, una familia también en papeles. Y Julián sabía todo eso. Lo sabía porque era mi mejor amigo. Porque estuvo conmigo cuando conocí a Valeria. Porque fue uno de los pocos a los que le conté, llorando, que me daba miedo que un día Tommy creciera y sintiera que le habíamos ocultado algo importante. Porque me juró, más de una vez, que el día que saliera la adopción, él iba a ser el tío pesado que le regalaría a Tommy la bicicleta más grande de todas. Por eso no fue solo una indiscreción. Fue una traición quirúrgica. Una de esas que no salen por accidente, sino por saber exactamente dónde apretar. La noche en que pasó todo era una celebración pequeña en casa. No era el cumpleaños de nadie ni una fiesta enorme. Era, en teoría, una buena noticia, nos había llegado la fecha de la audiencia final de adopción. Faltaban 3 semanas. Habíamos invitado a mis suegros, a mi hermana, a 2 amigos cercanos, sí, a Julián. Hubo hamburguesas, música, limonada para los niños y cerveza para los adultos. Todo iba normal. Incluso bonito. Hasta que Julián empezó a ponerse raro. Al principio pensé que era lo de siempre. Él había terminado con su novia hacía 1 mes y venía arrastrando una mezcla extraña de victimismo y rabia. Es de esas personas encantadoras cuando están bien, pero cuando sienten que los demás avanzan y ellos no, empiezan a pinchar. Esa noche se la pasó lanzando comentarios medio en broma, medio no. Qué lindo el patio, hermano. Ya te convertiste en señor serio. Qué loco, antes armábamos previas y ahora celebras trámites. Te juro que si un día te veo usando sandalias con medias, te dejo de hablar. Todos se reían. Yo también, un poco. Quise creer que solo estaba pasando por un mal momento. Valeria me miró 2 veces, de esas miradas silenciosas de pareja que dicen ojo con esto, pero yo preferí bajar la tensión. Porque cuando uno quiere mucho a alguien,
a veces le perdona señales que en otro no toleraría ni 5 minutos. Todo explotó por algo ridículo. Tommy estaba corriendo con otro niño y chocó una mesa baja. Se cayó un vaso. Nada grave. Pero Julián, ya claramente borracho, levantó la voz y dijo, obvio, si a este niño le festejan todo. Como ni siquiera es tu hijo. No terminó la frase. No hizo falta. Hubo un silencio tan seco que juro que escuché la parrilla crepitar. Valeria se giró primero. Yo después. Tommy estaba a unos pasos, quieto, con los ojos clavados en nosotros. Mi suegra se llevó una mano a la boca. Mi hermana dijo, Julián, cállate, casi en un susurro. Y ese idiota, en lugar de callarse de una vez, soltó, bueno, ¿qué? ¿Nadie lo iba a decir nunca? Tommy salió corriendo al baño. Valeria le gritó a Julián que se fuera. Yo todavía no reaccionaba del todo. Fue una de esas escenas donde el cerebro va más lento que el desastre. Julián intentó hablar, se defendió, dijo que no era para tanto, que el niño merecía saber. Pero la forma en que lo dijo me dejó claro algo peor, no se le había escapado. Lo había soltado porque quería hacerlo. Y ahí empezó la peor noche de mi vida. Entré al baño, encontré a Tommy llorando y preguntando si yo me iba a ir. Eso fue lo primero que asumió. No si le habíamos mentido. No quién era el otro hombre. No por qué. Lo primero que preguntó fue si yo me iba a dejar de ser su papá. No sé cómo describir lo que se siente escuchar eso. Le dije que no. Le dije que jamás. Le dije que yo era su papá y que lo iba a ser siempre. No fue una respuesta completa, y lo sé. Pero en ese momento mi prioridad no era explicarle su historia con precisión académica. Era sostener a un niño que acababa de sentir que el piso se abría debajo de él. Valeria entró después. Nos sentamos en el suelo con él, los tres apretados en un baño mientras afuera la fiesta se moría sola. Le dijimos una versión simple, lo más amorosa posible, que yo no había estado desde el día en que nació, pero que eso no cambiaba que era su papá del corazón, de la vida, de todos los días. Que había adultos que hablaban mal cuando no debían. Que él no había hecho nada malo. Tommy dejó de llorar, pero no dejó de mirarme distinto. Eso fue lo que más me dolió. No con rechazo. Con miedo. Como si estuviera tratando de comprobar si yo seguía ahí o si iba a desaparecer en cualquier momento. Esa noche no dormimos. Y a las 3 de la mañana, cuando por fin parecía que todo se había calmado un poco, me llegó un mensaje de Julián. Perdón por cómo salió, pero alguien tenía que decirlo. No, perdón, la arruiné. No, perdón, me equivoqué. No, perdón por lastimar al nene. No. Ese mensaje. Como si el problema hubiera sido el tono y no la puñalada. No le respondí. Bloqueé el celular y lo tiré sobre la mesa con tanta bronca que casi lo rompo. Al día siguiente, Tommy amaneció extraño. Más callado. No quiso desayunar. Me dijo Marcos en vez de papá, por primera vez en años. Lo hizo sin maldad, como probando una palabra nueva que no quería usar pero sentía que tal vez debía. Valeria se fue al baño a llorar. Yo fingí que iba a sacar la basura para que no me viera hacer lo mismo. Ese mismo mediodía Julián apareció en mi casa. Con una bolsa de facturas y cara de arrepentido. Ni siquiera llegué a invitarlo a pasar. Se quedó en la puerta diciendo que quería hablar, que estaba sobrio, que entendía que se había mandado una enorme, pero que en el fondo no había dicho nada falso. Esa frase me encendió de nuevo. Le pregunté si de verdad creía que eso justificaba reventarle la cabeza a un niño en medio de una fiesta. Me dijo que estaba cansado de verme armar una mentira perfecta. Le pregunté qué mentira. ¿Qué parte de levantarse por un hijo enfermo, pagarle la escuela, enseñarle a nadar y abrazarlo cuando tiene pesadillas era una mentira? Y ahí dijo algo que terminó de romperme. Es que desde que aparecieron Valeria y el niño, tú desapareciste para todos los demás. No era por Tommy. No era por la verdad. Era por él. Por celos. Por resentimiento. Porque yo había dejado de ser el amigo disponible para sus dramas de madrugada, el compañero de salidas improvisadas, el tipo que podía pagar su propia vida para asistirlo. Y eligió el punto más vulnerable de mi familia para cobrar esa factura. Le cerré la puerta en la cara. Pensé que ahí terminaba. Qué ingenuo fui. 2 días después, la maestra de Tommy nos llamó para pedir una reunión. Resulta que en el recreo un niño le dijo, tu papá no es tu papá de verdad.
Tommy le pegó un empujón y terminó llorando debajo de una mesa. Cuando nos contaron eso, sentí una mezcla de rabia y vergüenza imposible de explicar. No por Tommy, obviamente. Por el hecho de que el daño ya se estaba expandiendo como aceite. No tardamos en descubrir cómo. Una amiga en común, de esas personas que odian el conflicto pero aman enterarse de todo, me escribió por privado para decirme que Julián había contado su versión en un asado con otros conocidos. Según él, yo le había gritado por decir una verdad incómoda, y Valeria era una manipuladora que quería que Tommy creciera engañado. O sea, no solo había arruinado el momento. Ahora se estaba presentando como el héroe moral de la historia. Ahí empezaron las llamadas. Los mensajes. Los opinólogos de siempre. Capaz lo hizo mal, pero el niño tenía derecho a saber. 10 años de amistad no se tiran por una sola cagada. Julián está pasando un mal momento, no seas duro. La verdad sale igual, tarde o temprano. Cada vez que alguien me decía eso, yo pensaba lo mismo, no están entendiendo. El problema no fue solo la verdad. Fue robarle a un niño el derecho a enterarse con amor. Fue usar información íntima como un arma. Fue arruinar un proceso delicado por resentimiento puro. Pero la peor parte no fueron los demás. Fue la casa. Tommy dejó de dormir solo durante una semana. Se despertaba de madrugada y caminaba hasta nuestro cuarto sin hacer ruido. A veces yo abría los ojos y ya estaba parado al lado de la cama, mirándome. Una noche me preguntó si su otro papá podía volver y llevárselo. Otra me preguntó si yo lo iba a querer igual cuando supiera todo lo malo de él. No sé de dónde sacan los niños esa idea de que el abandono es culpa de ellos, pero aparece rapidísimo y es brutal. Yo empecé a sentir una culpa asfixiante. Porque, aunque estaba furioso con Julián, también me preguntaba si habíamos esperado demasiado. Si el error de fondo era nuestro. Sí, por querer hacerlo perfecto, habíamos terminado dejándole la puerta abierta al desastre. Valeria y yo discutimos fuerte por eso. No porque estuviéramos en desacuerdo sobre Julián. En eso coincidíamos. Sino porque ella pensaba que había que cortarlo de raíz ese mismo día, sin mirar atrás, y yo todavía estaba atrapado en esos 10 años. Julián no era un amigo cualquiera. Era el tipo que manejó 4 horas para ir a buscarme cuando se murió mi viejo y yo no estaba en condiciones de volver solo. El que me prestó plata sin anotarlo cuando me quedé sin trabajo a los 27. El que conocía todas mis vergüenzas y al que yo le había confiado las cosas que ni a mi hermano le conté. Uno no borra eso de un plumazo, aunque quiera. Por eso acepté verlo una última vez. Nos encontramos en un café, de día, en un lugar neutro, porque yo ya no quería tenerlo cerca de mi casa. Apenas se sentó, me dijo que se sentía mal, que no había querido lastimar a Tommy, pero que tampoco iba a fingir que yo estaba haciendo todo bien. Hablaba como si fuera mi juez. Me dijo que él había crecido en una familia llena de secretos y que eso lo había destruido. Que un chico tiene derecho a saber de dónde viene. Que quizás yo estaba demasiado obsesionado con ser el héroe. Hubo un segundo, uno muy mínimo, en el que dudé. Porque, siendo sincero, una parte de lo que decía tocaba un miedo real mío. Entonces le pregunté algo simple. Si de verdad te importaba Tommy, ¿por qué lo dijiste borracho, delante de medio mundo, con ese tono? Y se quedó callado. No por mucho. Pero lo suficiente. Después dijo, porque estaba enojado. Así, sin vueltas. Le pregunté si estaba enojado conmigo o con un niño de 8 años. Y respondió lo peor de todo, contigo. Pero tú sabías que esa era la única forma de que reaccionaras. Ese fue mi momento de quiebre. Porque una cosa es meter la pata. Otra es admitir, casi con orgullo, que sabías exactamente dónde golpear para hacer daño. Me levanté para irme y me agarró de la muñeca. No fuerte, pero sí lo suficiente para que todo el café mirara. Me soltó enseguida y dijo, no puedes tirarme 10 años encima por una sola cosa. Y yo le respondí algo que no había pensado, pero que me salió entero. No te estoy cortando por una sola cosa. Te estoy cortando por la cosa que demuestra quién eres cuando quieres herir. Me fui temblando. Creí que con eso bastaba. Pero todavía faltaba el clímax. La audiencia de adopción era un viernes a las 9 de la mañana. Valeria y yo llevamos a Tommy vestidos casi como si fuera una fiesta. Él iba nervioso pero contento, con una camisa azul que eligió solo porque decía que lo hacía ver más formal que un abogado. Esa mañana, por primera vez desde el desastre, me volvió a decir papá sin pensarlo. Casi me quiebro ahí mismo.
Llegamos al juzgado, y mientras esperábamos en el pasillo, vi a Julián al fondo. No sé todavía quién le dijo la fecha. Tal vez alguien del grupo. Tal vez lo dedujo. Pero estaba ahí, con una bolsita de regalo ridícula en la mano, como si fuera a arreglarlo todo con un detalle de última hora. Cuando lo vi acercarse hacia Tommy, se me nubló la vista. Vine a pedir perdón, dijo. Valeria se puso delante de Tommy de inmediato. Yo también di un paso. Le dije, muy bajo, que no se acercara más. Él insistió. Dijo que solo quería hablar 2 minutos. Que había comprado un dinosaurio porque sabía que a Tommy le gustaban. Que no podía quedarse afuera de algo tan importante. Y no sé si fue por los nervios, por el cansancio acumulado o por ver su cara de víctima otra vez, pero exploté. Delante de todo el pasillo. Le dije que dejara de convertir cada momento ajeno en una escena sobre sí mismo. Que ya había hecho suficiente. Que si de verdad alguna vez nos quiso, lo mínimo que podía hacer era desaparecer. Tommy se agarró de mi mano fuerte. Julián se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que yo le hablara así. Y entonces hizo algo pequeño, casi imperceptible, que terminó de cerrarme el corazón, miró a Tommy y dijo, con voz triste, yo solo quería que supieras la verdad. No, perdón. No, te lastimé. Otra vez eso. Llamé al guardia y le pedí que lo sacara. Mientras se lo llevaban, Julián me gritó que algún día iba a entender que él había hecho lo correcto. Nadie le respondió. El pasillo entero estaba en silencio. Tommy escondió la cara en mi costado. Yo lo abracé y le prometí, ahí mismo, que nunca más tendría que escuchar cosas así de parte de alguien cercano a nosotros. La audiencia salió bien. Legalmente, desde ese día, Tommy lleva mi apellido. El juez fue amable, incluso cálido, y al final nos felicitó. Mi esposa lloró. Yo también. Tommy sonrió cuando le dijeron que todo estaba completo y preguntó si eso significaba que ahora era oficial. Nos reímos los tres. Fue un momento precioso. Pero incluso en medio de esa felicidad, había una sombra. Porque ese día debía ser recordado por amor, y una parte de mí seguía sangrando por la forma en que llegamos hasta allí. Han pasado ya varios meses. No volví a hablar con Julián. Bloqueé su número, sus redes, su correo. También me alejé de 2 personas del grupo que siguieron justificándolo con la frase, solo dijo la verdad. Los demás quedaron en esa zona rara donde te saludan, pero no te preguntan mucho porque saben que eligieron no meterse. Supongo que así funcionan muchas amistades largas, parecen indestructibles hasta que aparece una línea clara, y al cruzarla, todo lo anterior se vuelve insuficiente. Tommy está mejor. Mucho mejor. Hicimos terapia familiar un tiempo y nos ayudó muchísimo. Ya puede hablar del tema sin angustiarse. Entiende, en la medida en que un niño puede entenderlo, que las familias no siempre empiezan igual pero sí pueden ser igual de reales. A veces todavía hace preguntas. Algunas son tiernas. Otras parten el alma. Pero ahora las hace desde la seguridad, no desde el miedo. Y yo sigo con la duda moral. No sobre si Julián estuvo mal. En eso no tengo ninguna duda. La duda es otra. Si está mal cortar de raíz una amistad de 10 años por una sola acción, por más brutal que haya sido. Si debería haber dejado una puerta mínima para el arrepentimiento. Si el contexto, el alcohol, su historia personal o todo lo que vivimos antes pesan algo frente a lo que hizo. Pero después recuerdo la cara de Tommy en el baño. Recuerdo cómo me preguntó si yo me iba a ir. Recuerdo que Julián tuvo más de una oportunidad para pedir perdón de verdad y siempre eligió justificarse. Y ahí se me pasa cualquier nostalgia. Así que sí, lo saqué de mi vida. Por completo. Porque hay errores que se pueden conversar. Hay borracheras que se pueden perdonar. Hay discusiones que se pueden dejar atrás. Pero usar a un niño para castigar a un adulto no me parece una metida de pata. Me parece una frontera. Y para mí, él la cruzó. ¿Soy el malo por borrar de mi vida a mi mejor amigo de 10 años por una sola cosa? ¿O ustedes también creen que hay cosas que, por más única que haya sido la vez, no se perdonan nunca? Hilo Rojo Stories.